Cocoliche Producciones. Desde chico me interesó en demasía lo que puede lograr la voz. Esa vibración invisible que permite compartir lo más profundo de nuestro ser. ¿Cómo algo tan intangible puede construir puente entre almas? ¿Será que la voz es más que un simple medio? Un eco de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, desde un susurro hasta un grito. La voz transforma lo abstracto en real. ¿Pero qué es realmente la voz? ¿Un mecanismo biológico o la esencia misma de la comunicación humana? Pensamientos que flotan mientras nuestras cuerdas vocales siguen su danza. Soy Lionel Moño. Soy Marina Lamartín. Soy Pablo Croceto. Y esto es Universo y Confusión. Hoy, la voz. La voz es lo que nos construye como humanos. Hoy estaba caminando y en la basura, bueno, no en la basura, pero Cercano tirado a, encontré un libro que se llamaba Técnicas Vocales. Justo hoy que veníamos a grabar la voz y yo dije, esto es una señal. Y de lo que hablaba el libro justamente era de que la voz es una construcción sociocultural, es decir, no es algo biológico como caminar, comer, no sé, una necesidad fisiológica para sobrevivir, porque todos los animales subsisten sin la comunicación, sin el lenguaje, pero es algo que desarrollamos y que nos permitió desarrollarnos como sociedad. Por eso también todos hablamos distinto y depende de cómo nos crían, cómo hablamos. Y además es un rasgo identitario también de cada uno, digamos. La voz es como la cara, como no sé, es como la altura, tan propio. Como la huella dactilar. Como la huella digital, sí, exactamente. En esto de si es biológico o no es biológico, ya podemos empezar con algo tan básico que es que lo que genera la voz no es un órgano propio. Directamente la voz utiliza otros órganos, otros aparatos para producir sonido. En realidad parte de lo que usamos para generar voz es parte del sistema digestivo. O sea, la boca, todo lo que es la laringe, cuerdas vocales, o sea, todo lo que tiene que ver con eso, los dientes, la lengua, no estuvo diseñado para hacer sonidos, simplemente para que podamos comer. Sí, es una mezcla del digestivo con el respiratorio. Con el respiratorio. Claro, sí. Y el respiratorio. Que el respiratorio es para respirar. Sí, Por las dudas. como lo dice bien su nombre. Ninguno de esos dos estaban pensados, esos dos aparatos, para producir sonido. De hecho, la función primaria de las cuerdas vocales, que en realidad son pliegues vocales, que siempre es lo que estudiamos, su función primaria es cerrarse para que no pase comida y no nos ahoguemos. O sea, es para supervivencia pura, Sí. no es para hablar. Existen primariamente para eso, después lo desarrollamos. Sí, si bien esa su función es para que no nos muramos, está bien, está bien, ¿no? Sí. Nos muramos con comida en los pulmones. También hay que decir que la comunicación verbal hace que también subsistamos de otra manera. Se desarrolló de manera tal que hoy por hoy una persona que no habla le cuesta quizás el doble o el triple de personas que pueden hablar. A ver, si yo voy a un país como Rusia, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Como que no hay una similitud entre el español y el ruso. Es muy complicado si no sabes más o menos. Bueno, sí, señalás más o menos, pero es complicado, es muy complicado. Sí, en particular, o sea, el tema del habla y de la comunicación es tan importante que de chicos son las primeras cosas que se observan. Si ya habló, a qué edad habló, si habla bien, si pronuncia bien los fonemas. Yo he ido a foniatra cuando era chico por una cuestión de la R. Alguna que otra persona. Y mira qué bien la tenés, la R. Otras no, pero la R está bien. Pero todos en algún momento hemos ido al foniatra o algo relacionado con una cuestión del habla porque es importante. Sí. Luego, bueno, ya el tema de la escritura lo podemos hablar en otro episodio y lo mío no se va a resolver, voy a seguir escribiendo mal. Pero hay una hipótesis de las tantas que hay de por qué el ser humano es un animal sociable que tiene que ver con la supervivencia. Esto de que hayamos podido sobrevivir tiene que ver que estuvimos en aldeas, que hemos sociabilizado. Y eso está en parte en primero empezar a hacer sonidos como todos los animales de nuestro entorno, y en algún punto hemos necesitado poder articular como cosas más específicas estando en comunidad e imitando,
y empezó a transformarse eso en un lenguaje. La creación del lenguaje es lo que nos permite bajar a la tierra conceptos súper abstractos. Sí. La construcción de ideas del universo, de absolutamente todo, es gracias a que tenemos un lenguaje que nos permite construirlo, o sea, bajar a tierra lo que pensamos o lo que está en el mundo exterior y en nuestro mundo interior también. Sí, además esto de poder perpetuar ideas de una persona a otra antes de la escritura, claramente, decir, bueno, no sé, si vas por aquel bosque hay monos con navaja, no sé, Claro. entonces no vayas por ese bosque. El bosque es malo. El bosque es malo, Y claramente. listo, y eso queda Punto. por generaciones Sí. y generaciones. Y hasta que alguien descubre, che, la verdad es que no es tan malo el bosque. Y lo anota. Y lo anota, sí. Ya lo podés anotar y Claro. lo anota. Parte de la selección natural plantea eso, que los humanos más aptos fueron aquellos que mejor podían comunicarse y iban sobreviviendo más que los que quedaban totalmente relegados o apartados. Y es más, lo que podían lograr una comunicación mucho más dúctil sin llegar a tener que pelear entre sí, porque hubo muchas aldeas que tenían violencia adentro. Claro. Al no poder resolverlo, hablando, hasta hay gente que plantea que el humor un poco nace ahí y los humanos que podían hacer reír a su aldea sobrevivían aún más porque bajaban las tensiones, entonces esa aldea prosperaba. Y además porque todos queremos a alguien que nos haga reír. Eso, Todos queremos reír. Todos queremos reír. Es un rasgo muy humano la risa. Sí. La risa en nuestro sentido de usarlo como un alivio para el estrés. Hay animales que se ríen, hay algunos que sí lo utilizan para esa función, pero en general es muy propio del humano reírse para liberar estrés. Y todo eso tiene que ver con la comunicación en algún punto y sobre una de las primeras cosas que nos distingue del resto de animales, la complejidad del lenguaje y como bien dijo Maru, que en cada lugar del mundo se habla distinto y en cada casa. Exacto, y es algo que sí o sí te tienen que enseñar, porque lo que decía antes, del resto de las funciones fisiológicas, ok, está bien, si no te alimentan te morís, pero vos podés crecer y vivir sin hablar y aprender a caminar y aprender a Sí, eventualmente alimentarte y lo que fuera, pero aprender a hablar, comunicarte, como decís vos, como te enseñan en tu casa o en tu colegio, en tu lugar de sociabilización, es algo que sí o sí tiene que bajar de otro. Yendo un poco más a los aspectos técnicos de la voz, a los parámetros de la voz, esto es algo que nos vienen enseñando hace años y está bueno recordarlo, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros justamente de la voz? ¿Cómo funciona? Están dentro de los parámetros el tono. El tono es la altura del sonido, o sea, si es agudo o grave. Eso es lo que decimos cuando estamos hablando de tono. Para que no se confunda con otras cosas, ¿no? Está bueno saber esto para cuando alguien está gritando, decir, no, perdón, cuando alguien está, justamente, ves, ahí me confundí. La gente se confunde el tono con la intensidad o el volumen. Claro. El tono es esto, ¿es grave o agudo? Che, esa persona, ¿qué voz de locutor que tenés? No, esa persona tiene voz grave, por ejemplo, Exacto. ¿no? O sea que cuando decís, bajame un tonito, Bájame el Es como tono, que en realidad le es estás más grave. diciendo... claro. Exacto, le estás diciendo, che, habla. Te lo bajo. Bueno, está bien, igual me caes mal. No. Sí. Y la intensidad o el volumen sí tiene que ver con si estoy hablando más fuerte o estoy hablando más suavecito. Entonces ahí sí es, bájame el volumen, Claro. no bájame el Bajame tono. la intensidad. Bájame la intensidad, me gusta intensidad. Sí. Por otro lado está el ritmo o la velocidad. Si estoy hablando rápido o si estoy hablando lento o si hago pausas y si sigo. Siempre decimos cuando alguien habla muy rápido, aprendimos la palabra taquilálico. Una persona que habla muy rápido es una persona taquilálica. Y una persona que habla lento es bradilálica. Les dejo ese dato para que se pregunten en sus casas si son bradilálicos o taquilálicos. Y por último, está el timbre. Que el timbre en realidad es lo que hace que nuestra voz sea única. Es difícil de definir lo que es el timbre, ¿no? Porque es la particularidad de tu voz. Sí, lo más parecido, y no, porque no somos objeto, pero haciendo un paralelismo que pueda lograr explicarlo, es como el armazón de un instrumento, el timbre. Vos podés hacer la misma nota en un violín, en un violonchelo y una guitarra, es la misma nota, pero todas suenan distintas. Eso que suena distinto es el timbre. Hace muy poco me enteré que todas las guitarras suenan distintas, que Claro. todos los violines suenan distintos. Yo pensaba que todos sonaban igual y no.
No. Es como nuestras voces. Están Claro. haciendo la misma nota, la misma frecuencia, con la misma intensidad. Todo es igual y lo que cambia es el timbre porque es el armazón, la estructura de las cuerdas, el ambiente mismo. Claro, pero aunque lo hagas igual, digo, aunque lo construyas igual va a sonar distinto Sí. porque, qué sé yo, capaz era justo un huequito que la madera de uno no lo tenía, ¿no? Le Como- pegó mal la humedad. Claro. Puede ser. Es muy Eh, loco eso. Puede ser que una misma guitarra tenga la misma nota con diferentes timbres durante su vida útil, digamos. Exacto. ¿no? Bien. Al principio como al final. Bueno, a nosotros también. Nos va a cambiar Sí. inevitablemente el timbre. Y los imitadores, justamente lo que cuando quieren imitar a un personaje, una persona, lo que tratan es de acercarse a su timbre de voz, más allá de todos los otros parámetros que hablé, que es lo más difícil. Sí. Es muy difícil. Y para hablar un poquito, que no hemos hablado mucho de nuestra profesión, lo que es la locución trata de esto, de que podamos trabajar sobre todos estos aspectos, y creo que los que más se notan y los que más aplauden por los imitadores es el timbre. Cuando vos lográs cambiar plenamente tu timbre y que la gente no te logre reconocer, es como, eso es un logro. Más allá de que claramente es una cuestión identitaria tener tu propia voz, lograr hacer esos cambios para, no sé, una pieza artística, tanto sea, no sé, cine, radio, una locución de publicidad, lo que sea, un libro, es divertido. Además divertido cuando no te reconocen, cuando dices, ¿dónde estás? No te veo. Sí, el famoso hacer personajes. Sí. Claro. Algo muy distinto es la prosodia. No tan distinto en realidad. Pero bueno, la prosodia tiene que ver más con cómo la misma frase, según cómo la digas, significa cosas distintas. Entonces volvemos un poco al lenguaje aprendido, ¿no? Vos podés decir, no lo puedo creer, y decirlo en modo sorpresa o enojo. Tipo, no lo puedo creer. O, ay, no lo puedo creer. Como que estás contento. O sea, todos esos, estoy diciendo lo mismo en 3 entonaciones distintas y eso tiene que ver con esto, la prosodia con el significado del significante y la forma en la que lo digo. También lo puedo decir de modo irónico, tipo, "Ah, no lo puedo creer". Nada. Y lo más Eso me gracioso parece de- muy interesante también. Y es gracioso porque nadie te enseña eso. Y un aspecto muy puntual, por ejemplo, de las personas que están dentro del espectro autista, es que no tienen esa percepción tan clara de estas intencionalidades de la prosodia. Pero nadie te enseñó a vos que este tono es irónico, que esto es una pregunta, que acá lo estás diciendo de feliz, sorprendida. Claro. Nadie te lo enseñó, es como se transmite por memética, diría. Sí, que No por según genética, sino por cultura. Claro. según el tono entendés el mensaje distinto. Ujú. Más allá de que sabemos diferentes cosas y sutilezas, igual siguen habiendo problemas de comunicación. Siempre. No importa cuándo escuches esto. También la voz sirve para llevar mensajes, claramente, ¿no? Y para que ese mensaje sea escuchado por otros, sobre todo en este último tiempo en donde la voz está un poco más democratizada, ¿no? Este mensaje está un poco más democratizado. ¿Esto está buenísimo? Sí. ¿Es peligroso? También. Porque que todo el mundo opine de todo quiere decir que la gente que realmente sabe esté opacada por gente que no sabe. Entonces uno tiene que opinar de qué. Y qué sé yo de qué tiene que opinar. Yo no te voy a decir de lo que tenés que opinar, pero por ahí estaría bueno que no opinar de lo que no sabemos, ¿no? Pero bueno, gracias también a esto hay referentes que han alzado la voz, por ejemplo, en nombre de otros que no lo pueden hacer o que no tienen tantas llegadas como esta persona, ¿no? No sé, se me ocurre Greta Thunberg o Malala, Mandela, entre otros. Sí, hoy en día con esto de las redes y de la comunicación en general, nadie chequea nada, ¿no? Entonces estamos en un punto en el cual alguien retuiteó a alguien que retuiteó a alguien que retuiteó a alguien y vos vas y lo decís tipo, ¿viste qué pasó esto? ¿Y quién es tu fuente? Ah, no sé, lo vi por ahí. Y nos creemos todos los mensajes que suceden sin ver si es una voz de autoridad, si no es una voz de autoridad, si es una fake news. Y eso yo creo que es lo peligroso de la voz democratizada. Por más de que, como decías vos, está buenísimo porque antes solamente voces de poder podían comunicar un mensaje y la gente tenía que creer, o no creer, pero digamos, no podía dar feedback. Hoy en día tenemos el feedback constante Sí. y es como hay tanta sobreinformación que ya no sabes qué sí y qué no. Y además esto, ¿no? La voz como construcción de realidades.
Y esto viene como que lo hablábamos antes antes de la escritura, que si yo te digo a vos, yo pasé por ese bosque y me atacó un oso, no vayas. Bueno, ¿cómo lo anda a chequearlo? No sé, pero yo no me voy a arriesgar si te comunico eso. Bueno, hoy medio lo mismo, pasa lo mismo. ¿Tenemos las herramientas para chequear más a mano? Sí, las tenemos. ¿Lo hacemos? Que no, o no como deberíamos. Pero bueno, hay gente que se aprovecha de esto y construye realidades. Hay algo interesante de cómo se construye el discurso, que lo dijo Aristóteles hace un montón de tiempo y sigue funcionando de la misma manera. Si ustedes se ponen a ver cualquier discurso político, o incluso vean un programa de streaming, yo creo que debe suceder lo mismo, o un video de redes sociales, cómo se construyen los discursos más o menos de la siguiente manera. Empezamos con un exordio, que es la introducción, que suele apelar a la emoción, o sea, te digo, el famoso gancho, ¿no? Te digo algo como, no vas a poder creer tal cosa, o ¿sabías que tal cosa? Te apelo de alguna forma a la emoción. Después pasamos a la narratio, que es la exposición del problema o el contexto, donde te voy a tirar qué es lo que te voy a querer comunicar, qué es lo que te quiero comunicar. Esto también pasa mucho en los discursos políticos, ¿no? Después la confirmatio, que es la presentación de los argumentos o las pruebas. Te digo, te estoy diciendo esto porque según ¿no? Un estudio de Massachusetts. Sí, la universidad. La universidad es siempre. Y siempre. están todas. Sí. Hay mucha gente que igual se saltea ese paso. Hoy cada vez más. Hoy cada vez más. Porque no importa tampoco. No importa el dato, no importa la cosa chequeada. Esto es muy interesante porque después de la narratio viene la refutatio. Una persona que construye bien el discurso sabe que hay argumentos en su contra y te los va a venir a decir, te va a decir, yo sé que ustedes piensan que han dicho que tal cosa, tal cosa, tal cosa, sin embargo, yo vengo a refutar esto porque tengo tal prueba, tal otra, tal otra. Entonces, agarran eso que suelen tener en contra para refutarlo y darte más argumentos para que creas en su discurso. Después viene la peroratio, también llamada corolatio. Me empiezo a acordar de la perorata, ¿bien? Que sigue con la perorata, bueno, debe venir de ahí. Bueno, la corolatio es la coronación, que suele también apelar a la emoción. O sea, una vez que terminó el discurso, que terminó toda esta data, te tienen que cerrar con algo que te enganche también y que te haga decir, voy a votarte Claro. o voy a comprar eso que me estás vendiendo, ¿no? Entonces es como, tenés que terminar con algo como a vos también te puede pasar. Y por eso, viva Argentina, no sé, cualquier cosa. Estén atentos cuando vayan a ver algo de comunicativo. Sí, un discurso bien armado tiene que tener eso. Sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. Hay algo en estas cuestiones de comunicación que es un esquema, estoy pensando en primaria y cuando vimos por primera vez lo que es la comunicación. Y siempre hay 3 elementos que se ponen en un pizarrón y yo ya estoy viendo el pizarrón con la tiza, con los círculos y las flechas, que es, hay un emisor, hay un mensaje y hay un receptor. Esa es como la básica que a todos nos han explicado. Luego le han agregado cosas como que hay un canal, hay un código, hay un medio, hay una sociedad. Han complejizado cada vez más esa estructura. Es una estructura de comunicación, pero pensando en un elemento radiofónico o algo que emite, algo que irradia un mensaje. Pero a nivel técnico, a nivel social no funciona con que yo emito un mensaje y a vos te llega. Y no es que no te llega tal cual, no es que yo emito y a vos el mensaje te va a llegar sí o sí. Y hay mucha gente que ha pensado sobre esto, y hay uno en particular, un tipo que se llama Paul Grice, que es un filósofo británico, que plantea esto de la colaboración comunicativa. Él plantea que para que haya comunicación, ambas partes tienen que colaborar para que eso suceda, tanto quien está hablando como quien está recibiendo, tomando en cuenta que cada quien tiene su universo en su mente y su forma de entender cada palabra, que cada quien tiene un imaginario de cada palabra y cada concepto. Esto lo plantea todo en su paper Logic and Conversation, donde habla de lenguaje natural y formalismo lógico. Y plantea 4 máximas, muy sanmartiniano. A mí me gusta mucho eso de plantea máximas que son parecidas a alguien de la antigua Grecia, pero son 4 en vez de 3. Él plantea que para que funcione esta colaboración tiene que haber 4 máximas que se cumplen, que la primera es la máxima de calidad, básicamente no mientas, tiene que ser verdad lo que estás diciendo.
La máxima de cantidad, o sea, lo que vayas a decir tiene que contribuir a la conversación, o sea, no se tiene que pasar de información. La máxima de relevancia, que tiene que ver con lo que estás diciendo, tiene que ver con el tema que estamos hablando. Eso lo han vivido mucho de alguna persona que estás hablando de algo y te salta con cualquier Ay, otra sí, cosa. Me vinieron muchas personas a la mente. Eso complica la comunicación. Y la última, que es la máxima de modalidad, que tiene que ver con evitar expresiones oscuras, duales o que se puedan entender de diferentes maneras. Esto es como la base para que la comunicación funcione. Un ejemplo muy práctico que se viralizó en redes con Sebastián De Caro, que él plantea que el 70% de las veces que alguien pide agua sin gas, el mozo le lleva agua con gas. ¿Por qué? Acá lo que está sucediendo es que esta persona se está pasando con la máxima de cantidad, agregando una información que no sirve. Ya sabemos que el agua no tiene gas. No hace falta aclarar sin gas. Y además, cuando uno escucha, y a mí me pasa que yo laburo en un kiosco, si alguien me pide agua sin gas, yo me quedo pensando en el gas. Claro. Linkeás agua, gas y de Y azo. vas con... Claro, ese es el problema. Paul Grice tiene otro ejemplo que me gusta mucho, que es tomates veganos. Que te hace ruido y vos te quedas pensando, pero todos los tomates son Claro. veganos. Y él después plantea uno que tiene que ver con la parte de modalidad, que es un poquito más oscuro, que es cereales sin asbestos. Que lo que estás queriendo hacer es decir que la competencia Tiene asbesto. tiene asbestos. Claro. Y esta última parte, que es la máxima de modalidad, es algo que se utiliza mucho en discursos políticos. De dejar entrever algo en donde vos estás mejor posicionado que el otro sin decirlo, u omitiéndolo o agregando una información de más. Algo también que él explica que me gusta mucho, que es el humor rompe toda o flexibiliza todas las máximas. Porque hay cosas que no son claras, hay cosas que son absurdas, y me parece gracioso que el humor siempre sea algo que rompe todas las normas estructuradas que tenemos de comunicación y que a veces, si se entiende el humor, la gente se comunica mucho mejor. Claro, claro, eso es esencial en un grupo de amigos donde el humor crea ciertos códigos que si viene una tercera persona que no pertenece al grupo y no entiende eso, es como o le choca o no le parece divertido. ¿Por qué se están riendo de la palabra Sí. lechuga? Por ejemplo, cuando todos sabemos que la palabra lechuga es muy graciosa. Muy graciosa. Pero por favor. Y cuando le decís muchas veces pierde sentido Sí. completamente. Sí. Cualquier palabra. Cualquier palabra. Sí. Pero bueno, como último concepto, lo que plantea Paul Grice, si rompemos o flexibilizamos alguna de estas reglas, entramos en el terreno de la implicatura conversacional, que es esto de una conversación que no es plena. Ya sabemos que la comunicación es conflicto de base, pero él dice que entramos en este terreno pantanoso donde es complicado comunicarse con otra persona. Hay personas igual, de todos modos, que, por ejemplo, para contarte que fueron a comprar un mate, te cuentan Desde la que historia del nacieron. mate, o sea, directamente. Bueno, eso es un ejercicio también que hay que hacer como escucha también y como narrador. O, bueno, lo mismo, esto de estas personas que utilizan palabras pero ¿qué quiso decir con esta palabra? ¿O qué quiso decir con esta frase? ¿Fue o no fue? ¿Estaba caro o estaba barato? Es como esas cosas que no te quedan claras. Yo a veces no pregunto igual. Es como, bueno, ahí, Es medio ahí también fallo como escuchante, como colaborador. como colaborador comunicativo. A veces no pregunto. Es como a mí me llega la información que me llegó y listo. Pero es interesante esto porque un poco es read the room, como se dice, tipo leer la sala, de ver con quién estás hablando y si le interesa que hagas una historia gigante del mate. Porque tranquilamente podés. Tipo, pasa con amigos que contás un chisme que es larguísimo, de 10, 15 minutos y la gente está metida. Hay un contrato de lectura, diría Rousseau. Pero si yo te pregunté algo y vos te metés una historia de 30 minutos, yo no entro porque yo no te pregunté tu vida. Te pregunté algo puntual. A veces es divertido el detalle para imaginar la situación, para ver, bueno, esto estaba justo en la calle, que los semáforos, no sé, como todo. Entonces vos te metés mentalmente en esa historia y vas. A veces no hace falta. No. Para volver a la voz en sí, quiero dejarles algunos tips para cuidarla. Porque uno se piensa que, no sé, está ahí y hay que usarla y se usa y no pasa nada. Y no, como el resto de tu cuerpo, tenés que cuidarlo. Más si capaz sos docente y das clases todo el día o trabajás en un call center ni hablar. Usás la voz mucho más de lo que crees
Y estos son algunos tips para que la cuides. Hidratación constante. Esto por todas las cuestiones de salud, ¿no? Pero si sabes que vas a hablar mucho, capaz te vas a encontrar con una amiga y vas a chismosear toda la mañana, también. No te olvides de tomar mucha agua, porque las cuerdas, los pliegues vocales, hay que cuidarlos, hay que hidratarlos. No hay que tomar agua muy fría ni agua muy caliente. O sea, si vas a tomar el mate, no te lo pongas hirviendo. Tómalo bien, pero no. Después toma agua, natural. Evitar forzar la voz. Trata de no gritar como un demente toda la noche antes de grabar un podcast. Por ejemplo, cantando Arjona a los gritos, trata de no Exacto. hacerlo. Trata de no hacerlo, o si lo vas a hacer, bueno, después toma mucha agua, reposala. Hace poco vi un video, ¿vieron Miley Cyrus y ese video que se viralizó que habla como un bulldog francés? Bueno, ella dijo que durante muchos años que le enseñaron a cantar y a todo lo que tenía que hacer y a como llevar su voz a los límites insospechados, nunca le dijeron que necesitaba el rest day, o sea, un día de descanso para su voz. Si vos usás tu voz mucho, tenés que tomarte un día, al menos, a la semana, para tratar de usarla lo mínimo indispensable, o sea, un retiro de silencio en tu casa. Porque es necesario, así como descansamos el resto del cuerpo, descansar la voz. Y, por último, 2 cositas. 1, ejercicios vocales, el típico, bueno, búsquenlo. Pero busquen a fonoaudiólogos que saben, bueno, yo les voy a hacer y no van a saber de qué estoy hablando. Y por último, si posta usan mucho la voz, vayan a hacerse este estudio que la verdad que es horrendo, pero bueno, hay que hacerlo una vez al año. No, la laringoscopía. Fibrorrinolaringoscopía. Lo que hacen, lo que significa fibrorrinolaringoscopía es que te meten un fibro, es un pedazo de fibra, rino que va por la nariz y laringo de laringe. O sea, te meten una fibra óptica por la nariz hasta la laringe. Sí, exacto, primero te anestesian y es muy raro, porque de pronto tenés toda la nariz y toda la garganta dormidas. Pero bueno, una vez al año te dicen que está todo bien y seguís con tu vida. Y las audiometrías, que es para chequear cómo estás de la escucha. Porque hay gente que habla en tonos o en volúmenes mucho más o incómodos porque no se escucha bien. Hay mucha gente que produce mal sonido porque no se escucha bien. Eso es lo que sucede con las personas sordas. Sí, o como cuando tenés un auricular, por ejemplo, y hablas con el auricular puesto, elevás la voz más de lo que corresponde, dañando las cuerdas vocales o pliegues vocales. Bueno, más allá de todo lo que veníamos charlando, lo importante es entender que cuidar la voz, tener una voz, entender de dónde viene y cómo lo usamos, es necesario para nuestra gente, para un mejor país, para lo que sea, y que siempre hay alguien que te va a querer escuchar. Por eso hay que cuidar nuestra voz. Idea original y voces: Pablo Crosetto, Marina Lamertín, Brian Leonel Miño. Edición: Brian Leonel Miño. Diseño de tapa: Pablo Crosetto. Locución: Marina Lamertín. Grabado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.